Hola, sean ustedes bienvenidos nuevamente a un video de este canal. Y en el video de hoy continuaremos con el tema de las derivadas de los exponentes fraccionarios, que fue lo último que revisamos en el video anterior. Estábamos revisando los exponentes fraccionarios y teníamos para derivar expresiones similares a y igual a, ya sea que le hubiéramos puesto un número entero, pero el exponente era fraccionario y queríamos derivarlo. Entonces mencionábamos la técnica para poder derivarlo y era exactamente lo mismo que para los números enteros, que era bajar el exponente y restarle un 1 a mi exponente. Eso lo vimos de una forma muy simple, que era restar al numerador. Entonces a este número le restábamos inmediatamente el denominador para que nos diera el resultado de su exponente nuevo, que es exactamente lo mismo que restarle 1. Entonces para este caso era un medio. Y al final, bueno, las fracciones las reducíamos, si es que se pueden reducir. Vimos una técnica para poder reducirlo en esta misma parte de cancelar el 2 antes de bajarlo para que ya inmediatamente hubiéramos escrito 3x a la 1 medio como resultado final. Entonces, esa era la parte de exponentes fraccionarios, pero la pregunta ahora que quiero plantear es, ¿de dónde vienen estos exponentes fraccionarios? Ok, pues estos exponentes fraccionarios van a salir primeramente de una expresión, que son las famosas leyes de exponentes. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo tengo una base, o sea, una x o un número, 7, un 2 o la x o la y misma, elevada a un exponente y tiene una raíz de índice n, o sea, puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, etcétera, es exactamente lo mismo que expresarla como a la m sobre n. Entonces, es por eso que se forman las funciones con exponente fraccionario. Por ejemplo, si yo tengo x a la 5 raíz cuadrada, esto sería entonces igual a escribir x elevado a la 5 entre 2. ¿Por qué? Estoy haciendo uso de esta expresión. El exponente queda como numerador y el índice de la raíz quedará como denominador. Cuando yo no le ponga un índice o número aquí afuera de la raíz, se sobreentiende que es raíz cuadrada y se escribe en este caso un 2. Si en tu país se escribe el índice 2, pues entonces aquí tendrás un 2 y lo pasarás inmediatamente. Ejemplo, si yo tuviera un x a la 4 raíz séptima, haremos exactamente lo mismo. Yo escribo x a la 4 séptimos, colocando entonces el exponente como numerador y como denominador el índice de la raíz. Entonces de ahí salen esas expresiones con exponentes fraccionarios. Esta no es la única ley de exponentes. Tenemos otra ley de exponentes que es para multiplicación y división de funciones. Y las vamos a ver aquí. Dice que si yo tengo una base con un exponente y la multiplico la misma base con otro exponente, ¿qué van a hacer los exponentes? Pues aquí recorro la base y los exponentes se deberán de sumar. Entonces, si yo tuviera un x a la 4 multiplicando a x a la 3, aquí los exponentes se suman, entonces debe ser un 4 más 3 y es un x a la 7. Ese sería su resultado. Si se están dividiendo a exponente a la m entre a exponente a la n, aquí los exponentes se deben de restar. Y eso se escribe entonces también como si yo tengo un x a la 3 y lo voy a dividir entre x cuadrada, ¿cuál es el resultado de esa división? Es una x a la 1. ¿Por qué? Porque yo resté 3 menos 2 y eso me da 1. Por lo cual es el exponente de esta x, que obviamente el 1 no se colocaría, se escribe solamente x. Y la última expresión que vamos a ver aquí va a ser si yo tengo a la base con un exponente, pero está en el denominador. Entonces, si está en el denominador y la quiero forzosamente en el numerador,
la puedo subir, pero su exponente será negativo. Entonces, si yo tuviera una expresión como 1 sobre x a la 3, puedo ponerla como x en el numerador. Entonces, estoy subiendo esta x al numerador, que es lo que me dice esta expresión. Dice, la puede subir, pero ahora su exponente no va a cambiar, sigue siendo el mismo número, pero con signo contrario. Entonces, aquí sería a la menos 3. ¿Ok? Entonces, estas expresiones que tengo aquí, las vamos a utilizar para poder hacer lo que sería algunas derivadas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero es ubicar bien esas expresiones para poder hacer las derivadas. Si yo tengo una expresión que se ve un poco más complicada, y igual a x raíz de x menos 2 sobre x cuadrada más 5, y me piden que la derive, entonces tengo que hacer uso de las expresiones que vimos hace rato. Entonces, recordándola, aquí en la primera tengo una raíz, la voy a convertir con la expresión que vimos hace rato, y igual a x, y primeramente voy a escribir x a la 1/2. ¿Qué estoy haciendo? El exponente es 1, que aquí está, y la raíz es cuadrada. Entonces es exponente entre índice de raíz. Ya está. Obviamente esta está multiplicando esta x de aquí. Ahí está escrito con paréntesis para recordar que estas dos se están multiplicando. Primer paso en esa expresión. Luego, en el segundo término, para poder derivarlo más fácil, yo voy a subir a la x. En la expresión hablaba acerca de un 1, pero ese 1 se sigue quedando aquí. Si hubiera sido un 7, pues dejas aquí el 7, sería 7x a la menos 3. Y si hubiera sido aquí un 8, 8x a la menos 3. Entonces, si tiene un número diferente a 1, deja el número ahí. En este caso sería dejar aquí el 2. Y la x va a subir a la menos 2. Más 5. Ojo, todavía no estoy derivando, simplemente estoy arreglándolo para poder derivarlo. Bien, simplemente necesitaría hacer esta multiplicación para que podamos ya empezar a derivar. Aquí su exponente es un 1. Lo vamos a marcar con rojo para que lo ubiquemos. Y de este lado tengo un medio. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que sumarse. ¿Por qué sumarse? Porque aplicaría esta expresión en donde yo tengo una multiplicación donde la base es la misma, se recorre y simplemente tengo que sumar los exponentes. Entonces yo aquí tendría que hacer la suma de estos dos términos. Vamos a hacer la parte de un entero más un medio. Sería lo mismo que escribir 2 medios más un medio. El 2 medios equivale a este entero. 2 entre 2 es 1. Y eso lo hacemos para que podamos simplemente recorrer el denominador y sumar directamente estos dos términos. Serían 3. Entonces ya tenemos que esta x quedaría a 3 medios. Lo que acabo de escribir, esto será el resultado de esta multiplicación de aquí arriba. ¿Ok? Menos 2x a la menos 2 más 5. Entonces acabo de transformar mi expresión que me dieron originalmente. Ahora ya se convirtió en esta expresión. Y ahora sí la puedo empezar a derivar. Bueno, hagamos la derivada entonces. Ya sea y' o de y en de x. Ya habíamos explicado en videos anteriores que es exactamente lo mismo. Entonces para derivarlo, te acordarás, esto es con exponentes, paso número 1, bajo el exponente, 3 medios, paso número 2, le resto 1 a ese exponente, que es más fácil hacer 3 menos 2, eso me daría un medio, sería su nuevo exponente. Y luego vamos con esta expresión. Es bajar el exponente, pero tiene signo menos, tengan cuidado, entonces sería menos por menos me daría más. Entonces aquí va a quedar positivo. Y luego es 2 por 2, 4. Entonces queda un 4 positivo. X y paso número 2 es restarle 1. Entonces eso sería menos 1. Eso sería menos 2. Menos 1 me daría menos 3. Y la derivada de cualquier número solo valdría 0. Entonces ya no lo pongo en la derivada. Y este sería mi resultado de mi
derivada. ¿Ok? Entonces, esto que acabamos de ver de ley de exponentes necesitas entenderlo para cuando tengas una expresión similar a esta, donde tienes que hacer reducciones. Aplicas primero esas reducciones o operaciones de exponentes, ya sea de raíz, de exponente, de división o pasarlas al numerador. Y con esto entonces poder empezar a hacer una derivada. ¿Ok? Espero que te haya quedado claro. Y vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a borrar esto de aquí. Y llegamos a la siguiente expresión. Y igual a x a la 3 raíz cuadrada sobre 2x más 5 x raíz cuadrada más 2x por raíz de x cúbica. Esa es la expresión que me dan. Dicen hay que derivarlo. Bueno, apliquemos primero todas las leyes de exponentes de raíz para después empezar a hacer las divisiones o multiplicaciones que tengan marcadas. Entonces aquí tengo una división, aquí tengo una multiplicación. Pero primero vamos a dedicarnos a reescribir esas raíces. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Y va a ser igual a x a la 3 medios para la primera. Exponente entre radical, ahí sería 3 entre 2. Luego escribo 2x aquí abajo, no le hago nada. Siguiente término, pone el 5 ahí. Y vas a escribir x a la 1 medio, que es lo mismo. Es su exponente, que es 1, entre su índice de raíz, que es un 2. Ahí quedó. Siguiente término va a ser un 2x. Y esa x está multiplicando a otra que va a tener exponente 1 entre 3. Eso va a ser un tercio. Y voy a ponerle paréntesis para recordar que estas 2x se están multiplicando. Bien, ya quedó. Siguiente paso. Y va a ser igual y aquí voy a hacer una división. Aquí en números es hacer 1 entre 2. Aquí a la x le acompaña un 1. Entonces, si esto es un 1, entre 2 se tienen que dividir. Obviamente me va a quedar como un medio. Y luego lo que voy a hacer es esta expresión entre esta. Recordarás, es esta expresión en donde yo voy a escribir la misma letra y voy a restar los exponentes. Entonces aquí deberemos de escribir simplemente una x y voy a hacer la resta de ese exponente menos 1, que ese es el exponente que trae ahí. Lo vamos a hacer de este lado. Sería 3 medios menos un entero. Equivale a tener lo mismo como 3 medios menos 2 medios. Y aquí sería recorrer el 2 y restar los numeradores. 3 menos 2 es 1. Entonces esto queda como un medio. ¿Ok? Seguimos entonces y para el siguiente término solamente hay que subir a la x. Entonces esta tiene que subir al numerador. Tiene un 5, el 5 lo dejamos tal cual y la x la vamos a subir a la menos un medio. Ya quedó. El 2 déjalo ahí para el último término y para hacer la multiplicación de términos voy a escribir simplemente la x. Entonces escribo la x y los exponentes se deben de sumar. Este aquí va a tener un entero, entonces va a ser un entero más un tercio. Igual vamos a hacerlo aquí a este lado, es un entero más un tercio. El entero lo puedo poner como 2 medios. El entero lo puedo poner ahora como 3 tercios para que sea igual a la otra fracción. Recorro nada más el denominador y sumo los numeradores. Entonces sería 4 tercios. Listo, ya lo tengo. Entonces esto es 4 tercios. Ya quedó. Ahorita lo único que hice fue transformarla. Esta expresión que tenía aquí arriba, con radicales, se los he quitado y ya lo he escrito de esta forma. Ya se parece a las derivadas que estuvimos haciendo en el video anterior. Entonces ya lo puedo derivar con las reglas que hemos visto. Entonces para derivada, ahora lo voy a escribir como dy de x. Y te acordarás, paso número 1 es bajar el exponente. Cuando baja, este 1 medio tiene que multiplicar a este 1 medio. Si lo puedo hacer en un solo paso, en vez de escribirlo, de una vez hago la multiplicación y me va a quedar un cuarto.
¿Por qué? Porque multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces es un cuarto. ¿De quién? De x. Y le voy a restar 1. Y para hacerlo más rápido es el numerador del exponente menos el denominador. Entonces sería hacer 1 menos 2. Eso me va a dar menos 1 medio. En el siguiente voy a bajar el menos 1 medio multiplicando al 5. Tengo cuidado con los signos, hay que multiplicar menos con más. Entonces menos por más me daría menos. Y recordarse en el video anterior vimos que el numerador solamente multiplica el entero. Entonces me va a quedar 5 medios, 5 por 1 y el 2 queda ahí abajo. Y luego voy a hacer la resta, le voy a restar un 1, pero como aquí en el numerador es un menos 1, le voy a restar menos 2. Entonces menos 1 menos 2 me va a dar menos 3 medios. Ok, sería su nuevo exponente. Ese sería su valor, menos 1 menos 2 menos 3 medios, su nuevo exponente. Y continuamos con el último. Voy a bajar el 4 tercios multiplicando al 2. Aquí son positivos. Seguirá siendo positivo. Y solamente como es entero voy a multiplicar al 4 con el 2. Y el 3 de tercios quedará igual. Entonces 4 por 2 serían 8 tercios de x. Y ahora para la resta del exponente es un 4 que le voy a restar un 3. Entonces 4 menos 3 se convierte en un tercio. ¿Ok? Y entonces ahora sí ya tengo mi derivada. Esa sería mi derivada de esta expresión. Y así es como vamos a resolver derivadas con radicales, con divisiones, con multiplicaciones. Básicamente es hacerle caso a estas expresiones de aquí para poder derivar. Esto ya lo habíamos visto en algunos videos anteriores. La reescribí aquí para poder ubicarlo. Y recuerda que nos faltaría una última ley de exponentes, en la cual la ley de exponentes nos dice qué pasa si su exponente se vuelve 0. Entonces esto equivale a tener un 1. Si yo tuviera x a la 0, 9 a la 0 o 3 cuartos que están elevados a la 0, en cualquiera de los tres casos esto equivale a tener un entero. Eso se aplica para esta expresión y bueno, puede ser aplicada para letras, variables, x, y, z o números. Cualquier término elevado a la 0 se convierte en un 1. ¿Ok? Pues bien, aquí dejamos estas derivadas el día de hoy. Espero que te sirva. Si te gustó, ya sabes, te agradecería mucho la manita arriba, que lo compartas y sin más por el momento, nosotros nos vemos en el siguiente video. Chao.